Saludos. Les habla la estudiante Yanelis de Santiago Ayala del curso COUNT 509, Group Counseling and Psychodynamics, de la Consejería Grupal. Soy estudiante de la doctora Carmen England de la Maestría en Ciencias de la Consejería de la Salud Mental Clínica. Y hoy les traigo esta presentación del foro de discusión número 6 titulado Aspectos éticos en la consejería grupal. Para realizar este foro he decidido comparar los siguientes códigos éticos, compararlos y contrastarlos para ver lo que nos habla cada uno sobre la confidencialidad. Comienzo con el NBCC, National Board of Certified Counselors Code of Ethics, su código de ética. El código de ética de la ACA, de la American Mental Health Counselors Association y de la ASGW. Comienzo. El de la NBCC es bastante amplio. Encuentro que es el que más aborda sobre este tema de la confidencialidad. He decidido resumirlo, ya que sus pautas van desde el número 27 hasta la pauta número 112. Y dice así: los consejeros protegerán la confidencialidad en todos sus formatos. Protegerá del acceso no confidencial. Orientarán a todo el personal que trabaje con el consejero sobre la protección de la confidencialidad de los documentos del cliente. Los consejeros deben realizar un plan con respecto a cómo se seguirán salvaguardando los documentos confidenciales de los clientes ante la eventualidad de la enfermedad, incapacitación o muerte del consejero. Identificarán personas que se relacionaban a los documentos para que ayuden a realizar el traslado apropiado de los récords del cliente en el proceso en que le ayuden a conseguir un nuevo consejero. Protegerán los récords y documentos confidenciales de acuerdo a las leyes estatales y federales, y al momento de descartar los documentos, dispondrán de ellos de manera confidencial. Los consejeros deben informar a clientes y ex clientes sobre órdenes de la corte para emitir su información y solo deberán emitir la información requerida. El cliente obtendrá información sobre cómo se llevará a cabo cada aspecto de la corte para emitir su información. También adicional a eso, pues, también es su derecho conocer sobre cada aspecto del proceso de consejería, incluyendo los límites de confidencialidad, los posibles riesgos y beneficios de la consejería, y buscará formas escritas y verbales de transmitir la información, ya sea a través de un documento, en forma de acuerdo. Se asegurará de que el cliente entienda lo antes expuesto. Esa parte es muy importante, porque no es solamente darle el documento escrito, también hay que explicar verbalmente, asegurándose de que el cliente entienda. Permita que el cliente haga preguntas, que exprese sus dudas, cree un espacio para dudas y preguntas. Haga preguntas también usted para asegurarse de que el cliente entendió. Los consejeros entenderán que la información tal como el récord del cliente le pertenece al cliente y que de ser solicitada por el cliente debe emitirla en un plazo de tiempo razonable. Si la emisión de dicha información es perjudicial, debe orientar al cliente sobre ella. Debe orientar sobre su récord también y sobre cómo se almacena ese récord.
No obstante, ante la expedición de la información de un menor, persona que no puede consentir o está discapacitada, el consejero seguirá las leyes estatales, federales y estándares aplicables. En todo caso, lo hará mediante los representantes legales del cliente. Los consejeros respetarán el poder decisivo de los padres y los acuerdos legales con respecto al consentimiento y orientación de la confidencialidad en caso de menores y clientes discapacitados. Respetarán los derechos de los menores, personas discapacitadas y de los padres ante dicha eventualidad. Solo expedirán información de menores y clientes discapacitados cuando lo ordene la Corte o con autorización del tutor legal de la persona. Los consejeros no expedirán ninguna información sobre el cliente, incluyendo los resultados de las pruebas y evaluaciones, sin antes haber obtenido el consentimiento del cliente. Los supervisores orientarán a sus supervisados sobre los límites de la confidencialidad y mantendrán su información con relación a la práctica de manera confidencial, a menos que incurran daño en el futuro hacia los clientes. Al realizar una consulta, el consejero debe proteger la identidad del cliente y su confidencialidad. Y ya casi terminando, que la parte más extensa es, ¿verdad?, el código de ética de la National Board of Certified Counselors. Y continúa de esta manera. La NBCC dedica una sección completa con respecto a salvaguardar la información del cliente, en lo que compete a lo digital, las redes sociales, telemedicina, entre otros. Los consejeros evaluarán si el uso de la telemedicina es apropiado para el cliente. Los consejeros deben orientar a los clientes sobre la importancia de ser intencionales con la protección de su privacidad y confidencialidad en la telemedicina. Específicamente, alentarán a tomar medidas para salvaguardar su confidencialidad, tales como aconsejarles a que nunca le den a autorrecordar usuario y contraseña. Los consejeros deben prevenir la divulgación en la telemedicina y trabajar con los clientes, orientándolos sobre cómo prevenir que su información digital llegue a otros por error. Los consejeros han de salvaguardar la confidencialidad de los clientes durante las investigaciones. Los consejeros proveerán información detallada al máximo a los clientes y por escrito sobre los servicios de telemedicina y también orientar todo de lo que consiste ese servicio por telemedicina. Trabajará con los clientes para encontrar alternativas de ellos, ¿verdad? Encontrar que algo de lo ahí dispuesto pues no es apropiado. Y trabajarán en hacer posibles referidos con el cliente. La discusión de esta información además también tiene que ser guardada en récord. Los consejeros que hagan uso digital solo deberán hacerlo para fines profesionales y solo brindar información de los servicios que ofrece, cuestiones educativas, pero nada sobre los clientes. Por último, el consejero brindará información al cliente sobre todos los riesgos y beneficios de la teleconsejería. Ello incluye aconsejar sobre el riesgo de enviar mensajes por fuentes de redes sociales. Como sabemos, los hackers son un problema muy grande. Pueden hackear toda su información, ¿ok? Y pues eso puede tener unas repercusiones a nivel personal, ¿verdad? Hay personas que eso le pudiera causar algún tipo de vergüenza, alguna pérdida, algún tipo de problema legal. Así que es muy importante tomar medidas que nos ayuden a protegernos, esa confidencialidad. El consejero debe familiarizarse con los ajustes de privacidad de las redes sociales y medios digitales, porque cuando tú estás familiarizado con la tecnología, sabes qué ajustes puedes hacer para que la experiencia sea una más privada, segura y confidencial.
Continúo con las pautas sobre la confidencialidad aplicada al grupo del Código de Ética de la ACA. Los consejeros orientarán a los miembros del grupo sobre los límites de confidencialidad. Si un miembro de la consejería grupal representa un riesgo o daño, la información se divulgará con el único fin de proteger su propia integridad o la del miembro o los miembros. Ahí pues podemos ver que es muy similar a lo que leímos en la NBCC. Los consejeros buscarán consulta cuando afronten dilemas éticos sobre la confidencialidad. Deben establecer acuerdos grupales con respecto a las expectativas de la confidencialidad dentro de la consejería grupal. Es decir, que eso se discuta con el grupo y usted le permita al grupo añadir algo. Que usted diga, hay algo más que a ustedes les gustaría añadir para proteger su confidencialidad. Y esa cosa pudiera ser que uno de los miembros diga, mira, pues que no tomen fotos de las actividades ni de los trabajos que hagamos aquí. Vamos a poner que usted lo ponga a hacer unos dibujos durante las sesiones. Esa pudiera ser una de las inquietudes del grupo. Importante validar lo que el grupo siente. Los consejeros deben obtener el consentimiento informado de los miembros del grupo en relación con los límites de confidencialidad y documentar cualquier brecha de información. Deben guardar esa información de manera segura, confidencial y, igual que decía la NBCC, que cumpla con las leyes estatales y federales. A continuación, un análisis de los códigos éticos de la NBCC, la ACA, la American Mental Health Counseling Association y ASGW, haciendo una comparación y contraste sobre lo que cada uno habla de la confidencialidad. La información de la ASGW y American Mental Health Counseling Association se están incluidos ya por razones, ¿verdad?, de ser más concisa ya en ese análisis de comparación y contraste. Y comienzo. A diferencia del documento provisto por la ACA, el de la NBCC es mucho más extenso, como pudimos ver. Estuvimos casi todo el video, ¿verdad?, hablando sobre todas las pautas de confidencialidad de la NBCC. Es mucho más extenso, en especial cuando trata de la relación confidencial de la consejería con respecto a tecnologías y redes sociales. Ahí nos especifica mucho de lo que podemos hacer. Nos especifica, de hecho, esa cuestión de que no aconsejarlos a que no le den a autoguardar usuario y contraseña, porque puede ocurrir una brecha de seguridad por hacer eso. Sin embargo, la ACA hace más énfasis en la manera confidencial en que se almacena la información. Así que la NBCC hace más énfasis en el aspecto de la tecnología y el uso confidencial cuando, ¿verdad?, utilizamos tecnología, pero la ACA hace más énfasis en cómo se almacena la información, ¿verdad?, de manera confidencial. Dicta que el consejero debe mantener al cliente al tanto con la manera en que su información es almacenada y que también debe avisarle cuando su información sea almacenada de manera digital. Deben notificarle sobre cualquier cambio con el almacenamiento de su información. La NBCC hace énfasis en que la información, tales como el récord del cliente, le pertenecen al cliente. Así que es un común error que un consejero piense que el récord le pertenece pues al consejero, pero eso le pertenece al cliente y si el cliente solicita que quiere información de su récord, pues hay que dársela en un plazo de tiempo razonable. Si el darle esa información puede ser perjudicial para el cliente, pues se le debe orientar de que mira, esto pudiera ser perjudicial para ti. ¿Verdad? La NBCC enfatiza mucho en no divulgar los resultados de las pruebas y evaluaciones de los clientes sin su consentimiento. Mientras que el código ético de la AMHCA, American Mental Health Counseling Association,
Es casi idéntico que el documento de la ACA en cuestión de confidencialidad. Simplemente se enfoca más en las exposiciones sobre el manejo ético de todo lo pertinente a las enfermedades mentales y ese tipo de cosas. Por otra parte, los postulados de la ACA, American Mental Health Council Association y NBCC son bastante generales en cuanto a confidencialidad. Se pueden aplicar a eventualidades grupales, pero la mayoría no son específicas para consejería grupal, como la ASGW, que sí va dirigida específicamente a los escenarios grupales. Casi toda la información relacionada a confidencialidad está bajo una misma sección titulada Confidencialidad en el Código Ético de la ACA. En ese aspecto, pues, ese documento es más organizado. En contraste, los aspectos relacionados a confidencialidad pueden encontrarse en distintas secciones del documento de la NBCC, como podemos ver en las exposiciones a priori del Código Ético de la NBCC. Las declaraciones de la confidencialidad, como les había mencionado a priori, van desde el postulado 27 al 112. Pero, ¿verdad? Esto puede deberse precisamente a lo abarcador que es la NBCC con respecto a la confidencialidad. Pero, ¿verdad? Ya terminando, ya cerrando, en general los documentos de la American Mental Health Counseling Association, ACA, y la NBCC son bastante parecidos. Incluyen información sobre cómo continuar salvaguardando la información del cliente luego de la incapacitación o muerte del consejero, cómo orientar al cliente sobre la confidencialidad y límites de la misma, asegurándose de que el cliente entienda, hablar sobre no divulgar información a menos que sea ordenada por corte y que el cliente debe ser informado y solo divulgar la información solicitada, que el consejero debe atenerse a leyes estatales y federales en el mantenimiento de récords e información confidencial del cliente, entre otros, ¿verdad? Como por ejemplo, divulgar esa información solamente si el cliente, por ejemplo, dicta que va a hacerse daño a él mismo u otra persona. La ESGW, en cambio, expone que los miembros del grupo deben ser orientados sobre no divulgar lo que otros miembros digan en las sesiones, que deben ser orientados sobre las consecuencias de irrumpir con la ética. Similarmente, la ACA expone que cada miembro debe estar claro sobre el rol que compone en su grupo y que debe entender cómo la diversidad tiene efectos sobre la dinámica en el grupo. Ahora les voy a presentar el brochure que realicé con este tema. Aquí está el brochure, esta es la portada. Y así yo me dirigiría a los clientes, les diría, los miembros del grupo comprenderán el rol que cada uno compone en el mismo, respetando la diversidad dentro del grupo. Parte del respeto es guardar la confidencialidad de los miembros del grupo. También guardar la confidencialidad de los miembros protege la integridad de todos. Los miembros no divulgarán nada de lo que comparte un miembro en sesiones de consejería. En acuerdo con todos los miembros, estos no compartirán fotos, audios ni videos de las creaciones ni conversaciones que se den en el grupo. Las grabaciones de las conversaciones de los miembros del grupo están prohibidas por ley. Nadie puede grabar a un individuo sin su consentimiento. Lo ocurrido en cada sesión será documentado en el récord de cada miembro. Los documentos se almacenarán de manera física en unos archivos salvaguardados con llave y custodiados por un personal entrenado para mantener la confidencialidad. Serán almacenados de acuerdo a las leyes estatales y federales aplicables. Los miembros que participen de sesiones en Internet deben hacerlo en un espacio libre de personas, privado. Se desaconseja el uso de autoguardar para el usuario y contraseña de la cuenta de Telesalud, ¿verdad? Y eso es lo que nos especifica la NBCC. Las demás pautas son, ¿verdad?, las pautas generales que usualmente todos los demás códigos tienen en común. La cuenta de red social profesional y personal de la consejera son distintas. La consejera no aceptará solicitudes ni mensajes por la cuenta personal. Los miembros del grupo no divulgarán información sobre las sesiones por redes sociales, chats, ni ninguna manera digital. Existen límites a la confidencialidad, como por ejemplo, si alguien pudiera ser perjudicial,
para otro miembro del grupo, para sí mismo. Otro límite de la confidencialidad es que si una corte ordena, ¿verdad?, la divulgación, pues se tiene que hacer solamente divulgando lo requerido ¿verdad? Usted como cliente será avisado de tal acuerdo. Los miembros del grupo comprenderán que aunque se toman todas las medidas para evitar brechas de información, pueden ocurrir como quiera y existen riesgos, tales como problemas legales y personales. Existen consecuencias para quienes violen la confidencialidad. Tú puedes ser removido del grupo, puede quedar en tu expediente, en tu récord, el cual también puede ser solicitado por ley si el otro miembro te demanda. Es importante que el cliente aclare cualquier duda con las pautas de este opúsculo. Y esta consejería grupal consistirá de varias interacciones entre consejeros, posibles recursos invitados que están entrenados en confidencialidad y los miembros del grupo deben consentir en la oficina antes de las sesiones. Estas son las referencias. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.